¿Y ahí me escucha? Ahí sí, perfecto. Ya estamos a 2 minutos. Estamos a 2 minutitos, a 1 minuto de partir. Y quiero compartir la pantalla para el disclaimer. Yo lo tengo, Caro, acá. Ah, perfecto. Eso. A leer el disclaimer antes de partir. Este evento, conferencia, será grabado en su totalidad y podrá ser editado con fines de difusión educativa. Instrucciones para la audiencia: ponga su micrófono en mute mientras habla el speaker, esto para evitar el ruido ambiente o algún eco en la transmisión. Si desea hacer una pregunta o intervención, no es necesario abrir su cámara. Usted puede utilizar la ventana de mensajes para escribir su pregunta o en el espacio de preguntas y respuestas intervenir de forma oral haciendo uso de su micrófono. De todas formas, está la audiencia todos con micrófono silenciado y al final de la presentación de la doctora Mónica Acevedo va a haber un espacio para preguntas y respuestas. Estupendo. Entonces ahora ya podemos dar oficialmente inaugurado este webinar. Hoy vamos a hablar de la importancia de la prevención en pacientes con riesgo cardiovascular bajo y moderado, que es un tema que debería preocuparnos a todos por la prevalencia del riesgo cardiovascular, ¿cierto? Y porque no tenemos que esperar a tener un riesgo cardiovascular avanzado con accidentes cerebrovasculares, infartos, cardiopatía coronaria, síndromes metabólicos cuando podemos prevenir. Creo que esto es una mirada de prevención que deberíamos tener en esta y en otras enfermedades también. Y para eso hoy día vamos a contar con alguien que realmente para nosotros es un honor y un orgullo poder contar con su presencia. Me refiero a la doctora Mónica Acevedo. La doctora Mónica Acevedo es cardióloga, ella trabaja en el Hospital Clínico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es profesora titular, es un orgullo para la profesión que alguien tan joven y tan enérgico y tan enamorada de su profesión y de su especialidad con la cardiología, ¿cierto?, esté participando hoy con nosotros. Ella es miembro del Comité de Prevención Cardiovascular de la Sociedad Chilena de Cardiología y Cirugía Cardiovascular y miembro del Comité de Epidemiología y Prevención Cardiovascular de la American Heart Association, y su currículum es tan extenso que en realidad nos ocuparíamos la hora completa en leerlo, así es que solamente voy a dejar que nos deleitemos con su charla de hoy día. Querida doctora Acevedo, nuevamente un gusto y un honor de contar con su participación. Ha sido para nosotros siempre un agrado trabajar con usted y le doy el pase. Una vez que termine su presentación, vamos a tener unos minutos de preguntas y respuestas. Así es que la dejo con la audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ya han dicho el título de esta presentación. Esta es mi declaración de conflictos de interés del año 2019 y 2020. Bueno, y vamos a lo que nos convoca. La enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en el mundo entero. Acá tenemos, como ustedes pueden ver, que el 48% de las muertes en el mundo se producen por enfermedad cardiovascular. Y son 18 millones de muertes por estas enfermedades que convocan tanto la enfermedad isquémica del corazón como también la enfermedad cerebrovascular. El costo de las enfermedades crónicas para todos los países de bajo e intermedio ingreso económico, nosotros acabamos de entrar en la OCDE, es tremendamente alto. Ustedes pueden ver acá que de todo el presupuesto que se tiene para la salud, la enfermedad cardiovascular se lleva casi más del 50%, viniendo después la enfermedad respiratoria, el cáncer y la diabetes. ¿Cuál es la situación en Chile? En Chile, estas son muertes cardiovasculares del año 2017. El total de muertes fue 97.000, de las cuales las muertes cardiovasculares
como dije, esto incluye muertes cardiovasculares más cerebrovasculares, constituyen el 29%, y de este 29%, las muertes en mujeres son la mitad, 49,4%, y el resto son hombres. ¿Por qué destacar esto? Porque ustedes pueden ver que se muere la misma cantidad de hombres que de mujeres de enfermedad cardiovascular. ¿Cómo está el riesgo cardiovascular en Chile? Y esta es la encuesta nacional de salud 2016-2017, y ustedes acá pueden ver en hombres y en mujeres que alrededor entre un 20 a un 30% tienen riesgo cardiovascular alto, riesgo moderado alrededor de un 25%, y entre el 40 a 50% son riesgo cardiovascular bajo. Acá tenemos el riesgo cardiovascular bajo y moderado en hombres y mujeres, y riesgo en menores de 44 años, como vemos aquí, por edad, lo constituyen las personas de bajo y de moderado riesgo. Esto, sin embargo, es la inversa cuando hablamos de los años de educación de las personas. Y así como dijimos que más del 50% en edad mayor de 44 años, en menor de 44 años, y en hombres y mujeres es el riesgo moderado y bajo, aquellas personas que tienen menos de 8 años de educación, más del 50% tiene riesgo cardiovascular alto. Entonces, acá tenemos esta parte, y aquí en rojo puse que más del 50% en los con menos de 8 años de educación tienen riesgo alto. Y esto es bastante penoso decirlo, pero pasa en nuestro país en la última encuesta nacional de salud. ¿Por qué enfaticé antes que las mujeres morían también de enfermedad cardiovascular? Esto lo hice fundamentalmente porque la mujer en nuestro país, en cuanto a la mortalidad por infarto, lo que es la letalidad, siempre se está muriendo el doble que los hombres en nuestro país hasta casi entrado el 2010, estas son las casuísticas de Carolina Nasal, hasta ese momento del estudio GEMI fundamentalmente, y ustedes pueden ver que existe una brecha importante entre mujeres y hombres. Y esto da para pensar algo, y la pregunta es la siguiente: ¿por qué, si las mujeres siempre han sido consideradas de bajo riesgo, por qué se mueren el doble cuando tienen un infarto que los hombres? Vale decir, tener bajo riesgo no implica no tener riesgo. Y eso es el primer mensaje. Bajo riesgo no es sinónimo de no riesgo. ¿Cuál es la principal causa de las enfermedades cardiovasculares? Y la principal causa, por lejos, es la aterosclerosis. Y yo siempre pongo esta definición de aterosclerosis, ¿por qué? Porque me parece que no hay que olvidarse que la aterosclerosis es una enfermedad crónica inflamatoria inducida por la acumulación crónica de lípidos en la pared arterial, caracterizada por disfunción del endotelio, alteración de la inmunidad, proliferación de células musculares lisas, remodelación de la matriz extracelular, que da origen a la formación de una placa aterosclerótica. Y esta formación de placa aterosclerótica conlleva la participación de muchos factores de riesgo. Y estos factores de riesgo, dentro de los más importantes, son la dislipidemia, la hipertensión arterial, el tabaquismo, la diabetes, el estrés, la depresión, la obesidad. Y hoy día también a estos múltiples factores de riesgo cardiovascular tradicionales se han sumado los factores psicosociales y, podríamos decir, todo lo que involucra la parte donde viven las personas, cómo viven las personas, es decir, de estilos de vida que van mucho más allá de solo estos factores de riesgo tradicionales que solíamos tener. ¿Cómo están los factores de riesgo en Chile? Bueno, y aquí ustedes pueden ver la encuesta nacional 2003, la 2010, la 2016 y una comparación. Y yo aquí encasillé solamente en lo que vamos peor. Obesidad, ustedes pueden ver del 2003 al 2016, vamos peor. En diabetes vamos mucho peor, y en sedentarismo estamos igual. Vale decir, a pesar de tener múltiples gobiernos en todos estos años, a pesar de que probablemente todos los que trabajamos en salud nos estamos habitualmente siguiendo cursos, ¿cierto? Cada día aprendiendo más,
Esto para todos lo resume una frase: esto es una vergüenza nacional, y es una vergüenza nacional para nuestros gobiernos, para el Ministerio de Salud, pero también para todos los que trabajamos en salud, porque algo está fallando. Y es eso lo que pretendemos y lo que se pretende un poco haciendo estas charlas de prevención cardiovascular. Es importante decir que la World Health Organization ha aseverado que el 75% de toda la mortalidad cardiovascular podría prevenirse con cambio en el estilo de vida. Entonces, ¿qué estamos esperando? Esto es tremendamente difícil. Como yo le digo a los becados, es mucho más fácil hoy día dilatar una arteria en un paciente que está teniendo un infarto que cambiar los estilos de vida de las personas que los tienen enconados, que están cada vez más asentados en todo lo que es nuestra cultura en este país, en Chile. Ahora, ¿se podrá lograr en el mundo real este cambio de estilo de vida y la prevención del 75% de todas las enfermedades cardiovasculares? Y la respuesta es sí, sí se puede. Miren este diapositivo. Estas son las muertes por enfermedades circulatorias en Inglaterra entre el año 1993 y el 2011. Y ustedes pueden ver acá una caída de la mortalidad casi de un 40% en todos estos años. Si esta curva se extrapola hasta hoy día, casi en el Reino Unido han disminuido un 60% lo que es la mortalidad por enfermedades circulatorias. De modo tal de que esto se puede hacer. Obviamente no somos Inglaterra, pero podríamos tener de modelo también a las políticas públicas de Inglaterra. Por lo tanto, la prevención cardiovascular, en lo que se viene, en lo que es la enfermedad cardiovascular, es clave. ¿Por qué es importante la prevención? Primero, ¿qué es la prevención? La prevención es el conjunto coordinado de acciones poblacionales e individuales destinadas a erradicar, minimizar o eliminar el impacto de la enfermedad cardiovascular. Las bases de la prevención se encuentran en la epidemiología cardiovascular y la medicina basada en la evidencia, de manera tal de que hoy día dentro de la cardiología existe una subespecialidad que es la prevención cardiovascular, que muchos cardiólogos que son más intervencionistas o que se dedican a insuficiencia cardíaca avanzada pueden mirar un poquito así como para abajo. Sin embargo, dicho en las palabras del presidente de la Sociedad Europea de Cardiología, la prevención cardiovascular es importantísima y es equivalente en especialidad a un intervencionismo cardíaco. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque en este momento es el puntal para poder mejorar lo que es hoy día la morbimortalidad cardiovascular. ¿Por qué se necesita hacer prevención cardiovascular? Y existen varias razones. Hay 6 razones. Primero, porque la enfermedad cardio y cerebrovascular es la principal causa de muerte en el mundo entero. Y esto incluido hoy día África subsahariana. En África también, en el sur del continente africano, se mueren de enfermedad cardiovascular. La segunda razón es porque la prevención sí funciona. El 50% de la disminución de la mortalidad cardiovascular es por la disminución y el mejor tratamiento de los factores de riesgo. Y el 40% solo por la mejoría en los tratamientos disponibles, los tratamientos agudos. Otra razón es porque el accidente vascular encefálico hoy día en Chile es la principal causa de muerte en Chile, pero también en el mundo entero. Es decir, primero los accidentes vasculares encefálicos y de ahí ahora viene la enfermedad isquémica del corazón. Y por ello, las guías de prevención cardiovascular se refieren a disminuir la carga total de enfermedad cardiovascular, que incluye las cerebrovasculares. Ya no hablamos solo del corazón, sino también del cerebro. Como les había dicho, ha habido una reducción en la mortalidad por enfermedad coronaria y un 50 y tantos %, que es el verde aquí más clarito, se produce por el tratamiento mejor de los factores de riesgo y solo un 40% por los tratamientos más intensivos. Otra razón de por qué es importante la prevención es porque la aterosclerosis comienza en la niñez,
Comienza alrededor de los 10 años, el momento en que se empieza a hacer la transición de las niñez a la adolescencia. La aterosclerosis puede progresar durante toda la vida y es una enfermedad crónica que no desaparece nunca. La progresión de la enfermedad, como todos sabemos, puede ser asintomática, es decir, subclínica, pero puede manifestarse en cualquier momento haciéndose clínica. Pero la buena noticia hoy día es que podemos regresar, podemos hacer que haya regresión de la enfermedad aterosclerótica, pero con intervención. Y la intervención tiene que ser siempre agresiva. Primero de los estilos de vida saludables y después de las intervenciones farmacológicas. Finalmente, es importante hablar de prevención porque incluso en Europa se ha visto que las metas de control no se cumplen. Y acá tenemos, esto es de la Sociedad Europea de Cardiología, y tenemos que en pacientes, acá, pacientes en prevención primaria, ustedes pueden ver que la cantidad de pacientes que llegan a objetivos de control son entre el 12 al 55%, es decir, esto en Europa. Imagínense qué pasa en nuestra población, de manera tal de que esto no es fácil para ningún país y para ningún continente. Ahora, ¿quiénes pueden beneficiarse de la prevención cardiovascular? Y aquí yo siempre que estoy en alguna conferencia en vivo digo, por favor, levanten la mano los que puedan beneficiarse de hacer prevención. Y la respuesta es que todos nos beneficiamos de ser intervenidos preventivamente. Todos estamos en riesgo cardiovascular. Según el estudio de Framingham, 1 de cada 2 hombres en su vida va a presentar enfermedad coronaria aterosclerótica y 1 de cada 3 mujeres en la vida presentarán enfermedad aterosclerótica. De manera tal de que cuando alguien dice que no tiene riesgo, eso es una falacia, porque todos estamos en riesgo. ¿Cómo vamos a clasificar el riesgo cardiovascular? Y esto me pareció importante destacarlo, porque la clasificación del riesgo cardiovascular es la que ha mantenido a las mujeres durante mucho, mucho tiempo, tanto en Europa como en Estados Unidos, y nosotros que usamos las mismas clasificadoras de riesgo que ellos, como personas a las mujeres de bajo riesgo. Entonces, todos se tienen que evaluar. Y la aterosclerosis hay que tener en el fondo metido en la cabeza que no se produce por un solo factor de riesgo, sino por varios. Y la mayoría de las guías actuales se basan en el riesgo cardiovascular de una persona para decidir si esa persona va a tener que ser intervenida farmacológicamente o no. Así de importantes son las guías. Ejemplo de puntajes de riesgo. Entonces, primero, ¿quiénes están en riesgo? Estamos todos en riesgo. Eso quiero dejarlo bien claro. Aquí no hay nadie que tenga 0% de riesgo. En Europa se usa un puntaje que se llama SCORE, que es el riesgo a 10 años y que divide a toda la población en personas de alto riesgo, de las cuales no voy a hablar hoy día, que son todas aquellas personas que han tenido enfermedad aterosclerótica, o aquí también aquellas personas que tienen hipercolesterolemias familiares, o aquellas personas que tienen un riesgo SCORE de más de un 10% a 10 años. De ahí vienen las personas de alto riesgo, que son generalmente esas personas diabéticas que tienen factores de riesgo o que han empezado, tienen daño de órgano blanco, tienen una diabetes de muchos años. Pero también están esas personas que tienen un factor de riesgo, pero muy importantemente elevado. Por ejemplo, una hipertensión arterial severa. Después tenemos las personas con moderado riesgo, que son pacientes en general que pueden ser diabéticos, pero diabéticos jóvenes, con menos de 10 años de evolución, o aquellas personas que tienen un puntaje de riesgo SCORE entre 1 y 5%. Y finalmente vienen las personas de bajo riesgo, que son aquellas en que el puntaje de SCORE es menor al 1%, es decir, son las que tienen menos riesgo dentro de la población, y generalmente son personas que son muy jóvenes, habitualmente menores de 40 años. Importante del estudio SCORE, del puntaje SCORE. El SCORE mide riesgo de mortalidad cardiovascular, no mide riesgo de mortalidad cerebrovascular, de manera tal de que este SCORE no nos está midiendo enfermedad cerebrovascular, que en Chile es la más importante hoy día, tanto en hombres como mujeres. Ojo con eso.
¿Qué pasa en Estados Unidos? En Estados Unidos hoy día se usa la llamada Pooled Cohort Equation, o lo que es lo mismo, el ASCVD Risk, que significa Atherosclerotic Cardiovascular Disease Risk. Y este es el riesgo a 10 años y también nos da el riesgo de vida. Esta calculadora PCE, Pooled Cohort Equation, propone un outcome compuesto que está dado por la enfermedad coronaria fatal y no fatal y por la enfermedad cerebrovascular fatal y no fatal. Entonces, este puntaje de riesgo, y aquí yo estoy sesgada porque este es el puntaje que a mí me gusta, incluye hoy día enfermedad isquémica del corazón e incluye enfermedad cerebrovascular fatal y no fatal, que es lo que nos está matando más a los chilenos. Después viene la enfermedad coronaria. De manera tal de que en este puntaje de riesgo podríamos estar más cerca de definir bien el puntaje de riesgo de una población. Acá está la calculadora Pooled Cohort Equation, que es bastante fácil de bajar en cualquier celular o en el computador. Y a mí me gusta porque además nosotros acá en la Universidad Católica hemos validado este puntaje de riesgo. Acá está la población que validamos, esto está publicado en la Revista Médica de Chile, y vemos total, hombres, mujeres, y hicimos un área bajo la curva aquí, y nosotros validamos esto por mortalidad en la población de nosotros, de la Universidad Católica en prevención primaria. Y vimos que ACC, es decir, el puntaje americano que les estoy presentando, tenía casi un 80% de discriminación de mortalidad. Y eso, comparativamente, era mejor que el Framingham chileno, acá, y que Framingham general. Entonces el Framingham chileno quedó por muy debajo de esta Pooled Cohort Equation. Ahora, los puntajes americanos entonces han definido grupos de muy alto riesgo, que son los pacientes que son súper ultracoronarios o súper ultra cerebrovasculares, en que se suman ambas condiciones, en que tenemos de muy alto riesgo con historia de más de 2 eventos, o un evento mayor y 2 condiciones de alto riesgo. Y después la otra población, la que viene a ser población borderline, baja e intermedia, se van a definir según el puntaje PCE, Pooled Cohort Equation. Y acá vamos a tener riesgo bajo si el puntaje es menor de 5%, borderline de 5 a 7,5%, e intermedio que es el de 7,5 a 20%. ¿Por qué yo encasillé este puntaje intermedio? Porque este puntaje intermedio hace que estas personas de la población se sientan que están súper sanas y tienen riesgo igual. Y son las personas que en su mayoría van a tener algún evento cardiovascular durante su vida y que son de moderado riesgo. Entonces, estas personas requieren intervención en estilos de vida. Finalmente viene la estimación del riesgo cardiovascular propuesta por el MinSal, y acá tenemos riesgo bajo, riesgo moderado y alto. Es muy parecida a la clasificación europea y a la clasificación gringa, y en el fondo ustedes lo pueden ver en las páginas ahí del MinSal. ¿Cómo entonces realizamos la prevención ahora? Ya tenemos el puntaje riesgo, ya sabemos usar el puntaje riesgo, ahora ¿cómo lo hacemos? Y hacerlo es bastante fácil, si uno lo dice haciendo una conferencia, es tratando los factores de riesgo. Y los factores de riesgo hoy día son muchos más de los que aprendimos muchos en la escuela de medicina. Acá tenemos hoy día que la globalización, la urbanización, el income, la educación y después la calidad de la vivienda son los llamados hoy día determinantes sociales del riesgo. Y estos determinantes sociales son tan importantes como que yo, por ejemplo, sé que una persona que vive en un barrio de estrato socioeconómico bajo en nuestro país tiene mucho más riesgo de mortalidad. Incluso si uno dice, a ver, que Correos de Chile me dé cuál es el código de esa comuna, yo voy a poner el código y sé que el código me va a dar la mortalidad cardiovascular de esa zona. Así de terribles son los determinantes sociales. Después tenemos factores que son de comportamiento, fundamentalmente tabaco, dieta inadecuada, inactividad física, y después vienen los factores de riesgo que nosotros los doctores habitualmente tratamos, que son la hipertensión, la obesidad, la diabetes, la dislipidemia. De manera tal de que hoy día hay que saber esto
cuando nos estamos enfrentando a estas poblaciones de bajo riesgo y de moderado riesgo, porque en el caso del bajo riesgo, si esa persona tiene determinantes sociales de riesgo, es decir, vive en una casa de mala calidad, con una educación que va a ser pobre, esa persona ahora va a ser bajo riesgo, pero en 10 años, en 20 años más va a ser de alto riesgo. Entonces, ¿cómo tratamos los factores de riesgo? Y acá está Mafalda, ¿cierto?, diciendo, ¿cómo puede un país llegar a perder así su soberanía pulmonar? ¿Por qué? Porque están fumando, está fumando. Bueno, veamos, el tabaquismo es un factor de riesgo muy importante que es crucial en la salud cardiovascular en cuanto a que tratemos de convencer a nuestros pacientes que cesen el hábito tabáquico. Las medidas de salud pública hoy día en Chile, como la prohibición de fumar en sitios públicos, es crucial y ha sido de real importancia en que el único factor de riesgo que disminuyó en la Encuesta Nacional de Salud 2016-2017 fue el tabaquismo, y disminuyó por una ley que es una ley prohibitiva, prohibir fumar en espacios públicos, en espacios públicos y sitios cerrados. El riesgo relativo de tabaquismo en fumadores menores de 50 años es 5 veces mayor al de un no fumador. La tendencia a los 50 años de mortalidad por tabaquismo en Estados Unidos, un riesgo relativo para mujeres fumadoras versus nunca fumadoras de casi 3 veces. Para hombres fumadores versus nunca fumadores de 2,5. Ustedes pueden ver que las mujeres tenemos más riesgo que fumamos que los hombres, y esto es importantísimo, porque las mujeres creemos ser de bajo riesgo. Ojo. ¿Cuáles son los mecanismos de daño vascular aterosclerótico y trombótico en el tabaquismo? Y acá tenemos desestabilización de la placa aterosclerótica, el HDL bajo, aumento del consumo de oxígeno, disfunción del endotelio producido por el tabaco, inflamación, aumento de la trombogenicidad, oxidación del colesterol LDL. Es decir, todos estos mecanismos de daño del tabaco van a ser potenciadores además de otros factores de riesgo, que va a ser muchas veces multiplicativo el riesgo cuando se asocian a otros factores de riesgo, por ejemplo, con la hipertensión. Importante decir algunas perlas con respecto a los factores de riesgo. El tabaco tiene efectos que son antiestrogénicos. El tabaco altera el metabolismo del estradiol, al parecer por una inducción del citocromo P450, de manera tal de que mujeres fumadoras que toman terapia de reemplazo hormonal, los niveles de estrógenos pueden estar hasta un 70% más bajos que mujeres suplementadas que no fuman. De manera tal de que esto, ¿por qué es importante? ¿Por qué? Porque estas mujeres es difícil que vayan a dejar de fumar y además conlleven bien una menopausia. Otro factor importante, las mujeres que toman anticonceptivos tienen en el fondo un metabolismo del colesterol del tabaco que es mucho más rápido, de manera tal de que las mujeres jóvenes que toman anticonceptivos y que fuman se hacen más dependientes del tabaco. ¿Por qué? Porque están metabolizando más rápido el tabaco. También en el fondo por una alteración de los citocromos. ¿Qué pasa ahora con la presión arterial? Que es la principal causa de muerte en el mundo entero como factor de riesgo el más importante. El riesgo relativo, tanto para la presión sistólica como la presión diastólica de mortalidad, aumenta en forma casi, podríamos decir, exponencial. Y ustedes pueden ver que a medida que aumenta la presión sistólica, aumenta el riesgo relativo de mortalidad cardiovascular, al igual que el aumento de la presión diastólica. Importante decir que en poblaciones una pequeña disminución de la presión arterial se puede, por ejemplo, se puede producir una gran reducción del riesgo. Y aquí veamos. Dice, antes de la intervención, después de la intervención. Por ejemplo, si nosotros disminuimos la sal del pan, la curva, en vez de estar acá, se va a mover hacia acá, de manera tal de que vamos a reducir el riesgo cardiovascular. Y ustedes pueden ver acá
el cálculo de la reducción del riesgo de 2 milímetros de mercurio, de 3 y de 5, como la disminución en enfermedad coronaria, en stroke, y la mortalidad total disminuye, de manera tal de que el mensaje es que pequeñas reducciones a nivel poblacional de la presión arterial producen una gran disminución del riesgo cardiovascular, como por ejemplo reducir la sal en el pan, por ejemplo sacar el salero de los restaurantes. En las guías de hipertensión es muy importante que existen acá en fucsia algunos estilos de vida que van a ser importantísimos para el control de la hipertensión: el control del peso, el ejercicio físico, la restricción de sodio a menos de 1500 miligramos por día, dieta DASH y alcohol moderado. Y acá abajo les puse cómo son los medicamentos que se usan. Y aquí el mensaje es: usted puede usar cualquier medicamento y si baja la presión, eso va a ser favorable para su paciente. Es decir, todas estas clases de medicamentos, si bajan la presión, van a disminuir la morbi y la mortalidad cardiovascular producida por la hipertensión. ¿Por qué es importante lo que anteriormente dije, estilos de vida favorables? Porque en el tratamiento de la hipertensión hoy día, tanto las guías europeas como las guías americanas insisten bajar de peso. El peso ideal, ejemplo, bajar 1 kilo de peso, baja 1 milímetro de mercurio la presión arterial, de manera tal de que si la persona baja 5 kilos de peso, baja 5 milímetros de mercurio la presión, casi lo mismo que produciría un inhibidor de enzima convertidora. Después tenemos una dieta sana, dieta DASH. Esta dieta DASH es una dieta para tratar la hipertensión que es rica en frutas, en verduras, en lácteos descremados y es baja en sal. Y puede, en pacientes hipertensos, reducir la presión hasta 11 milímetros de mercurio. Una baja ingesta en sodio. En general, si realmente es baja la cantidad de sodio, 2 gramos al día, reduce 5 a 6 milímetros de mercurio en pacientes hipertensos. Alta ingesta de potasio. Muchas frutas y verduras, 5 al día, como dice el anuncio ese del supermercado. 4 a 5 milímetros de mercurio menos. Y después tenemos la actividad física, que decimos actividad aeróbica, 150 minutos semanales, o bien 75 minutos, pero de actividad intensa, bajan hasta 8 milímetros de mercurio la presión arterial. Importante también saber que los ejercicios de resistencia, tanto dinámica como isométrica, también ayudan a reducir la presión arterial. Y finalmente, disminuir el alcohol. 2 tragos, es decir, 2 vasos al día los hombres y solo 1 vaso las mujeres, también reduce la presión arterial. Y esta es la principal intervención que se debe hacer en pacientes de bajo riesgo y de riesgo moderado para el tratamiento de la hipertensión. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la guía americana de hipertensión, aquellos pacientes que tienen un riesgo cardiovascular por Pool-Core Equation menor al 10%, tienen que solo tratarse la presión con medidas no farmacológicas. O sea, nadie les dice que tomen una píldora todavía. Solamente toman la píldora si tienen un porcentaje de riesgo que es mayor al 10%. Importante que todas bajas de presión arterial, en el fondo, por los distintos antihipertensivos, conlleva una reducción del riesgo que es importantísima en stroke, menos 40%, en enfermedad isquémica del miocardio, un 16%, muertes cardiovasculares, un 20%, y muy importantemente, disminución del riesgo de falla cardíaca, tratando bien la hipertensión arterial. Los objetivos de presión arterial en diferentes condiciones clínicas están puestas aquí según guías europeas y guías americanas. Y yo lo voy a hacer bien fácil. Recuerden que la presión arterial en general hoy día en las 2 guías dice tratar de tenerla alrededor de 130/80 o menos. Si usted puede bajar la presión de menos de 130 y menos de 80 y ser en el fondo efectivo y no poner al paciente en riesgo de, por ejemplo, falla renal por hipotensión, trate de llevar la presión a más bajo de 130/80.
tanto en pacientes añosos, como en diabéticos, como en enfermedad coronaria, como en enfermedad renal, como también en enfermedad cerebrovascular, 130,80. Ahora, esto es importante y lo puse acá, porque hoy día siempre me preguntan, pero Mónica, ¿cuál es tu objetivo de control de la presión? 130/80, menos de 140/90, que es el límite superior que pone la europea, 140/90. En accidentes vasculares encefálicos, menos de 120/70, como mostró el estudio SPRINT, estudio en hipertensión, con una reducción muy intensiva de la presión arterial. Y la respuesta a eso es, en general, yo soy bastante agresiva en el tratamiento de los factores de riesgo, pero en hipertensión es importante este gráfico, en que en el gráfico, en el eje de las X, decimos seguridad aumenta y en el eje de las Y, eficacia aumenta. ¿Y cuál es el fármaco mejor? El que tiene alta seguridad y por el otro lado tiene alta eficacia. ¿Por qué? Porque si de repente vemos que tiene poca seguridad, por ejemplo, tener la presión arterial muy baja y tiene alta eficacia, no nos sirve de nada. El ideal es que sea compensada, es decir, tratemos la presión arterial, pero con seguridad, primero, no producir daño, y con eficacia como segundo objetivo. ¿Qué pasa ahora con la obesidad? Aquí Mafalda dice, Señor, te pido que la lechuga sepa a empanada y el agua a Coca-Cola. Pucha, todos querríamos que fuera así. ¿Qué pasa con la diabetes y el exceso de peso? La diabetes hoy día en el mundo es tremendamente prevalente y se espera que del 2015 al 2040 aumente aún más, un tercio más, la cantidad de diabéticos en el mundo. ¿Y por qué es importante la diabetes? Porque el 70% de los diabéticos mueren de enfermedad cardiovascular. Es decir, casi decir diabetes es decir enfermedad cardiovascular. ¿Y por qué se produce esto? Y esto se produce, ¿por qué? Porque el 74% de la población en este país está sobrepeso u obeso. ¿Y por qué es esto? La obesidad hoy día, como lo dice la Organización Mundial de la Salud, no es una enfermedad. Entonces, un obeso es llamado un sujeto que puede ser de bajo riesgo o de riesgo moderado. Pero ese paciente de bajo riesgo, riesgo moderado, porque tiene 30 años, es un paciente que a los 50 años va a ser diabético y va a ser de alto riesgo. Y es por eso que el bajo riesgo y el moderado riesgo hay que intervenirlos agresivamente con cambio del estilo de vida precozmente en la juventud. Tratar de tener un peso que sea el normal. ¿Cómo? Con una dieta, por ejemplo, una dieta mediterránea, que está demostrado con estudios randomizados, como es el estudio de la dieta mediterránea, Predimed, de los españoles, que reduce un 30% esta dieta los eventos cardiovasculares duros. Y la recomendación hoy día en la Sociedad Europea de Cardiología es con uno ve la indicación, o sea, es una indicación que es muy potente para decir que esta es una dieta que se debe seguir. Ahora, cuando hablamos de diabetes, ¿cuáles son los factores de riesgo asociados a la diabetes? Hipertensión, obesidad, hiperglicemia, dislipidemia heterogénica, resistencia a insulina, disfunción endotelial. Es decir, la diabetes per se está englobando a todos los otros factores de riesgo, de manera tal de que encontrar a un diabético que solo tenga diabetes es muy raro. El 60% de los pacientes diabéticos tienen más de un factor de riesgo, es decir, tienen 2 factores o más. De manera tal de que cuando hablamos de diabetes, aunque sea un paciente menor de 30 años, ese paciente debe ser en ese momento de riesgo moderado, pero ese paciente tiene que ser intervenido agresivamente en estilo de vida. Y por eso que el bajo riesgo y el riesgo moderado hay que tratarlos de llevar al riesgo óptimo cuando son jóvenes. Y en esto insisto, porque tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos. La diabetes confiere alto riesgo de presentar enfermedad coronaria. Y vean, el riesgo de presentar enfermedad coronaria es casi
de 2 veces más en los pacientes diabéticos. Tenemos riesgo de insuficiencia cardíaca, tenemos riesgo de enfermedad vascular periférica, 2 veces más riesgo incluso en la mujer. Tenemos riesgo de nefropatía, que también es mucho más prevalente en la mujer. O sea, la mujer diabética es una mujer de extremadamente alto riesgo, que va a ser moderado riesgo cuando es menor de 40 años. Y por eso es que es importante insistir en que el riesgo es dinámico, no es estático, y es dinámico para subir y es dinámico para bajar, es decir, podemos reducir el riesgo cardiovascular. Ahora, importante decir que ya teniendo síndrome metabólico, que son acá las barritas en celeste, ya teniendo síndrome metabólico existe más riesgo, casi 2 veces más riesgo de eventos cardiovasculares MACE, eventos cardiovasculares duros. Y ya el máximo riesgo lo van a tener aquellos pacientes que son diabéticos y que además tienen enfermedad cardiovascular. Para los diabéticos, estos son los objetivos de control: una hemoglobina menor al 7%, menor al 8% en adultos mayores, una presión arterial óptima menor de 130/80 y un LDL menor a 70 con una estatina en dosis moderada. Si el paciente tiene, el diabético, un LDL de 70, solo tenemos que tratarlo en el fondo con medidas que no sean en el fondo con estatinas, pueden ser en el fondo con fitoesteroles o con otros modificadores del colesterol no estatínicos. ¿Qué pasa finalmente del último factor de riesgo que voy a hablar, con la hipercolesterolemia? Y los principales mensajes del lipio primero es que es ampliamente aceptado hoy día que el LDL es el principal factor de riesgo para la enfermedad cardiovascular isquémica y también en el fondo para la enfermedad cerebrovascular aterosclerótica, y se debe tratar siempre en estos pacientes. La hipertrigliceridemia y el HDL bajo son factores de riesgo también, isquémicos, coronarios y cerebrovasculares, pero solo se va a indicar tratamiento farmacológico si tienen los triglicéridos más de 500. Y por lo tanto, acá las medidas que son no farmacológicas son importantísimas. Y para HDL, hoy día en las guías no se propone un objetivo de control. ¿Por qué es importante el colesterol? Porque el colesterol forma la placa aterosclerótica. Sin colesterol no hay formación de placa aterosclerótica, porque el colesterol participa en la progresión de la placa aterosclerótica, en la vulnerabilidad de la placa aterosclerótica y en la regresión de la placa aterosclerótica. El colesterol es el más importante en la fisiopatología de la aterosclerosis. Y el riesgo de rotura de una placa aterosclerótica depende más de su composición, es decir, del core del núcleo lipídico y de su vulnerabilidad, que es la inflamación que existe en este core lipídico, que del grado de estenosis o el tamaño de la placa. De manera tal de que si tenemos colesterol, tenemos que tratar de reducir ese colesterol a los niveles óptimos. ¿Cuál es el nivel óptimo del colesterol? Vamos a verlo acá. Primero, magnitud de dislipidemia en Chile. Colesterol total mayor a 200, el 30% de la población en Chile. LDL más de 100, 52%. HDL menos de 40 o 50, 46%. Y triglicéridos altos, 35%. Entonces, ¿qué es tener colesterol óptimo? Colesterol total ideal es tener un colesterol menor a 200. Y esto es lo que debemos perseguir en personas de bajo riesgo y de moderado riesgo. Exigir un colesterol menor a 200. Y el LDL óptimo menor a 100. El LDL óptimo no es 130, es 100. Por lo tanto, nosotros en nuestras consultas, en nuestros policlínicos, tenemos que decirles, si tiene 130 de colesterol LDL, hay que reducirlo para llegar a 100 o menos. Y eso es lo que tenemos que tratar de hacer antes de que los pacientes tengan 50 años. Porque ahí el riesgo en la mujer inmediatamente aumenta y en los hombres también. Las guías de colesterol son bastante, podríamos decir, hoy día difíciles de ver, en el sentido de que tienen muchos cuadritos, muchas flechitas. Aquí yo les quiero decir solamente que los pacientes
con riesgo bajo, es decir, 5% en la Pool Core Equation, score, o sea, puntaje americano, o aquellos que están borderline, o aquellos que son intermedio riesgo, que yo los clasifiqué aquí, los encuadré dentro de esto rojo, son pacientes que sí tienen riesgo, no es no riesgo, y por lo tanto estos pacientes tienen que ser intervenidos con estilo de vida, con dietas bajas en colesterol y con otros aditivos que pueden ser en el fondo otros medicamentos que no son que son farmacológicos entre comillas, pero no estatínicos para reducir el riesgo. Las guías de colesterol dicen que estos tres, que serían el riesgo moderado y los riesgos bajos, tienen que primero hacerse un puntaje de riesgo para ser intervenidos, para ver si yo les tengo que dar o no una estatina. Acá tenemos la guía europea de cardiología, en el cual acá puse los objetivos de control de aquellos pacientes que son de bajo riesgo y de moderado riesgo. Y miren lo que proponen los europeos. Aquellos de bajo riesgo proponen un objetivo de control de 116 miligramos por decilitro. Y aquellos que tienen riesgo moderado, 100. ¿Qué les dije previamente? ¿Cuál es el colesterol LDL ideal? Es bajo 100. Y hoy día la Europea de Cardiología está diciendo que a estos pacientes hay que intervenirlo, ya sea por intervenciones que vamos a ver en la dieta o algunos coadyuvantes, o bien, si en el fondo siguen con muy alto colesterol, incluso poder intervenirlos si tienen algunas características que puedan ser factores coadyuvantes que aumenten más el riesgo. Entonces, acá tenemos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Con qué terapias? Primero y principal el cambio de estilo de vida, después estatinas, después ezetimiba y después usamos los nuevos inhibidores de PCSK9 que aún no llegan a nuestro país. Cambios en el estilo de vida. Y esto es importantísimo en los pacientes de riesgo bajo y riesgo moderado. Disminuir las dietas, las grasas trans, disminuir las grasas saturadas. Y aquí voy a hacer un paréntesis. A todos los seguidores de la dieta, que son llamados la dieta alta en colesterol, que es preconizada por un sujeto, que no voy a referirme al nombre, pero es preconizada por un sujeto que es ingeniero comercial, que no es nutriólogo, no es nutricionista, no tiene un PhD tampoco en química ni nada, que dice que hay que seguir una dieta alta en grasas para adelgazar. Sí, usted va a adelgazar, pero usted en 5 años va a tener llenas sus arterias de placas ateroscleróticas. Punto. Cierre paréntesis. Aumente la fibra dietaria. Muy importante también para disminuir el colesterol. Uso de productos que sean enriquecidos con fitoesteroles. Colesteroles que se llaman los fitoesteroles, colesteroles vegetales que disminuyen la absorción del colesterol en el intestino. Se pueden usar también unos arroces, un arroz que trae esta levadura roja. Después bajar de peso. Reducir el colesterol dietario solamente va a reducir levemente el colesterol del perfil lipídico. Actividad física, ustedes pueden ver acá que la actividad física no reduce tanto el colesterol. La actividad física aeróbica intensa solo reduce el colesterol un 4%. Por favor, esto tienen que saberlo los doctores, porque dicen, no, haz harto ejercicio te va a bajar el colesterol. No, señores, eso no baja el colesterol, lo baja solo un 4%. ¿Qué más podemos hacer? Acá podemos hacer reducir el peso, una reducción importante del peso reduce el colesterol, reducir el alcohol, actividad física habitual la puede aumentar, reducir la cantidad de carbohidratos, sobre todo los refinados, aumentar el uso de las grasas poliinsaturadas, también nos va a ayudar a disminuir los triglicéridos, ¿ya? Y finalmente, reemplazar las grasas saturadas por mono o poliinsaturadas que tampoco tienen una acción que es tan importante. Acá les puse los 3 pilares fundamentales de la dieta, que son aumentar la dieta soluble, la proteína de soya, que también puede disminuir algo el colesterol, y finalmente los fitoesteroles y fitoestanoles, que reducen un 15 hasta un 20% la dieta.
va a salir un producto nuevo que tiene un mecanismo de acción nuevo, que son por algunos bacilos, en el fondo lactobacilos, que también reducen el colesterol por nuevos mecanismos de acción y que vamos a estar viendo en un futuro inmediato. Ahora lo farmacológico. En lo farmacológico tenemos acá los inhibidores de enzima CoA reductasa, que son las estatinas. Tenemos los fitoesteroles, la ezetimiba, que reduce fundamentalmente la absorción del colesterol. Y acá abajo tenemos los inhibidores de PCSK9. Es decir, existen muchos tratamientos hoy día farmacológicos. ¿Para qué? Para reducir el colesterol. ¿Y por qué es importante reducir el colesterol? Porque a cualquier nivel, 175, 135 o 75, a cualquier nivel que usted tenga el colesterol basal, si usted lo baja, reduce el riesgo. O sea, si usted tiene 120 de LDL y está en riesgo bajo, usted si baja ese riesgo a 100, va a tener menos riesgo y por lo tanto va a reducir eventos cardiovasculares futuros. Importante es decir que mientras mayor la reducción del colesterol y más bajo tengamos el colesterol y por más tiempo tengamos ese colesterol más bajo, menor tasa de eventos cardiovasculares vamos a tener. De manera que no solo importa la reducción del colesterol en el número que tenemos de colesterol, sino también por cuánto tiempo tenemos ese colesterol bajo. Y el colesterol bajo hay que tratar de mantenerlo durante toda la vida. Entonces, aquí hay que ser adherente a la dieta, adherente a los tratamientos coadyuvantes no estatínicos y en el caso de tomar estatinas, a las estatinas. Con respecto a estas últimas, no hay que olvidar que existen efectos adversos de las estatinas y que son reales. Y acá yo les puse los efectos reales están en amarillo y los efectos que son no reales, que son ficticios, están aquí en violeta. Las cataratas no son aumentadas por la estatina, el stroke hemorrágico no es aumentado por la estatina y los efectos en la cognición no son aumentados por las estatinas. ¿Cuáles son los efectos realmente indeseables en las estatinas? Hay efectos en el hígado, que son muy raros. Después efectos musculares, que son bastante más frecuentes. Tenemos diglicemia o aumento de la diabetes de novo en un 9% de riesgo relativo y en algunos pacientes que se produce proteinuria, pero es una proteinuria no glomerular de manera tal de que no es un efecto adverso que realmente sea tan importante. El hecho indiscutible es que la mayoría de los efectos adversos a las estatinas son relacionados con el músculo. Sin embargo, la intolerancia, cuando hablamos de intolerancia de estatinas, no se refiere solo a los síntomas musculares, sino que también pueden ser otros, como por ejemplo la diabetes de novo. Ahora, ¿qué es lo importante? Que hay pacientes que son intolerantes a las estatinas, y en esos pacientes en que es probada la intolerancia a las estatinas, nosotros tenemos que usar otros factores coadyuvantes. Y estos son los factores coadyuvantes, que son alternativas de tratamiento a las estatinas, que son importantísimos, como son los fitoesteroles, los estanoles, los nuevos productos que nos van a traer de este mismo laboratorio, y también en el fondo la dieta, la fibra soluble y obviamente la baja de peso y los otros factores que vimos. La prevalencia en general de intolerancia muscular es del 10 al 15%, pero solo el 1% o menos va a desarrollar efectos adversos serios como miositis o rhabdomiolisis. En eso hay que saberlo. Ahora, en resumen entonces, en los pacientes con riesgo bajo o moderado riesgo, en general son en su mayoría sujetos menores de 50 años. Y esto lo recalco, los sujetos de moderado riesgo y de bajo riesgo son en general aquellos sujetos que son jóvenes. Tener bajo riesgo no significa no tener riesgo. En todos los pacientes de bajo riesgo o de moderado riesgo hay que tratar de tener el menor riesgo cardiovascular posible. Es decir, hay que tratarlos igual con medidas no farmacológicas. Y en todos estos pacientes, hay que tratar todos los factores de riesgo que tengan,
No solamente el tabaco, no solamente el colesterol, sino que todos los factores de riesgo. En resumen, hoy día lo que se preconiza para estos pacientes de bajo y de moderado riesgo es tener una salud cardiovascular ideal, que significa, 1, tener el colesterol total menos de 200, tener una presión arterial óptima, menos de 120/80, tener un índice de masa corporal óptimo, menos de 25, seguir una dieta saludable, tener una glicemia menor a 100, hacer ejercicio 150 minutos por semana o 75 minutos por semana, pero intenso, no fumar, y así usted va a tener una salud cardiovascular ideal que puede reducir hasta un 75% los eventos cardiovasculares y cerebrovasculares. Muchas gracias. Querida doctora Mónica, es realmente un agrado escucharla. Esta charla yo creo que debería ser escuchada por el público en general, no solo los doctores, porque tiene que ver con eso, con la prevención, con llegar con el mensaje claro y transparente a quienes realmente son las personas que habitan en este país, 19 millones de personas que están obesas, hipertensas, diabéticas, con EPOC y fuman. Entonces, realmente creo que necesitamos hacer ese gran esfuerzo. Yo creo que es la primera vez que no tengo muchas preguntas y es la primera vez que siento que es porque está todo claro. En otras oportunidades he tenido la sensación de que no está tan claro. Aquí tenemos 2 preguntas. Una es que primero la felicita. Dice, doctor, excelente su presentación, me gustaría saber si usted cree los efectos pleiotrópicos de las estatinas y uniendo a la misma pregunta, si lo importante es bajar el colesterol o sin que sea solo una acción de las estatinas. A ver, primero voy a empezar por la última. Primero, si yo creo que hay que disminuir el colesterol solo con estatina, la respuesta es no. La respuesta es que si usted puede tener un colesterol de 80 con una dieta y con los coadyuvantes, como dije, los fitoesteroles, la fibra, la soya, el nuevo coadyuvante que ustedes traen ahora, que disminuye también en el fondo la absorción del colesterol a nivel intestinal, usted tenga ese colesterol en 80, manténgase ahí, no tome ninguna estatina, pero trate de mantenerlo por el mayor tiempo posible. Eso es lo primero. O sea, mientras más bajo el colesterol, si usted nació con el colesterol súper bajo, bienvenido sea y téngalo así, no tome nada. Ahora, si el paciente ha tenido un evento cardiovascular, si es un diabético que tiene un gran riesgo cardiovascular con un puntaje de riesgo alto, estos pacientes necesitan tener un colesterol lo más bajo posible, 70, usted deba tomar una estatina, tome una estatina, son seguras, son eficaces, y tienen efectos pleiotrópicos. Y estos efectos pleiotrópicos han sido demostrados en estudios tan grandes como el estudio Miracle, que fue publicado por ahí por la década del 2000, más o menos, el año 2001, en que demuestran que a los 4 meses, fueron 4 meses tratados estos pacientes y disminuyó el riesgo de eventos y la mortalidad. ¿Por qué? Por los efectos pleiotrópicos. En general, uno se demora 3 meses a 4 meses en remover el colesterol de la placa aterosclerótica, de manera tal de que antes de los 4 meses estos eventos se reducen por los efectos pleiotrópicos, no por el pool de colesterol que está en la placa aterosclerótica. Esa es la explicación. Esto es súper importante, porque cuando nosotros los broncopulmonares le decimos a la gente que deje de fumar y ya tiene enfisema, es irreversible, pero cuando los cardiólogos le dicen a las personas que pueden tener una expectativa de volver a la normalidad, aunque sea en un porcentaje de los casos, con una determinada terapia, es una esperanza. Estamos a 3 minutos de terminar nuestro webinar. Doctora Acevedo, realmente le agradezco su participación. La felicitan por el chat de la excelente presentación y les vuelvo a repetir que estas presentaciones están disponibles después a solicitud para volver a escucharlas con mucha detención y mucha calma.
pero creo que también nosotros, y me cuelgo de sus palabras en términos de que no puede ser un ingeniero comercial el que le dé recomendaciones al Ministerio de Salud, tenemos que ser los doctores, y en ese sentido llamo a todos los asistentes que ha sido una estupenda asistencia a esta charla, a que tomen su lugar dándole buenos consejos a las personas, y esos buenos consejos son inicialmente la prevención. No queremos tener pacientes, queremos tener personas que sean sanas, que a sus 60 años, que yo creo que es una cosa increíble que uno jubile a los 60 años, o sea que yo estoy lista para jubilar en 2 meses, entonces le quedan 32 años todavía de vida. Tiene que haber una preocupación por esa vida, ¿cierto? Que sea plena, que sea sin diabetes, sin obesidad, sin hipertensión, sin dislipidemia y ojalá sin tabaquismo. Doctorcita, le agradezco montones su participación, siempre es un agrado escuchar a alguien tan lúcido y bueno, les agradezco a todos la participación también en este horario, que es un horario de familia, así es que un abrazo para todos. Tenemos una buena noticia del ISP, que ahora hay una vacuna contra el COVID que no teníamos desde que empezó la pandemia, así es que a todos un cuidarse, los quiero mucho y nos despedimos. Que esté muy bien. Chao, chao. Saludo a todos los que me conocen, a todos los posbecados. Chao. Chao, que esté muy bien.